Son las 8 horas con 16 minutos y 40 segundos. Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez. Él es defensor del agua. Ha venido actuando históricamente desde hace décadas en estas posiciones. Fue prefecto de la SUAI, recientemente candidato a la presidencia de la República. Doctor Pérez, quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cuál es el punto coyuntural en el que se encuentra este proyecto minero, Loma Larga o Quimsacocha. ¿Qué tan conflictiva es la posición del oficialismo con respecto a los intereses relacionados con la preservación de las fuentes de agua de esta provincia? Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Estamos viviendo una situación de mucha preocupación, muy tensa. Hoy mismo se anuncia que van a hacer la consulta previa en Escaleras. No sabemos a ciencia cierta, se nos ha indicado que va la policía militares. Pero a la vez, y mire usted, horas después de haber tenido una asamblea multitudinaria en el Salón de la Ciudad, con la presencia no solamente de las comunidades de Victoria, El Portet y Tarqui, estuvieron presentes de Gualaceo, Jima, Girón, Santa Isabel, el Proyecto Nero, el Valle, Sayausí, de Checa, Quingeo, Turi, bueno, y organizaciones de la ciudad de Cuenca, Yasunidos, el Cabildo por el Agua, Cuenca Paso Firme. Estuvo presente la Federación de Barrios de Cuenca, el Frente Unitario de Trabajadores, entre otros. Y en la parte jurídica, que es muy importante también destacar, hay dos potentes actos jurídicos. Una sentencia que rechaza la demanda de inconstitucionalidad presentada por Dandy Precious Metals y el gobierno nacional, gobiernos en realidad de Moreno y luego de Lasso, que intentaban quebrar, bajarlo, la consulta popular de Girón, en la que yo puedo destacar tres elementos que son sustanciales. ¿Por qué es tan importante la consulta de Girón? Uno, porque no solamente trata de la zona de recarga y regulación hídrica del río Irquisianunca y Tarqui, sino protege todo el sistema hidrológico de Quimsacocha. Ya no es solamente la zona de recarga hídrica, sino es los páramos, los pajonales, los humedales, las lagunas, los riachuelos, las quebradas y el nacimiento de los ríos. Dos, es una sentencia de última instancia, inapelable, dictada por el máximo tribunal de control constitucional, como es la Corte Constitucional. Y tres, esto marca un precedente para que, si ya no lograron bajar la consulta de Girón, queda también en firme con este precedente jurisdiccional la consulta de Cuenca, la consulta de Quito y la consulta del Yasuni a nivel nacional. Eso es un triunfo no solamente del pueblo de Girón, es un triunfo del pueblo de Cuenca, de la SUAI, del Ecuador. Y otra noticia muy halagadora, potente a la vez, es la que acabamos de recibir justamente el día de ayer. Acabo de enviar a los medios de prensa también, cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos acaba de notificar una denuncia que presentamos en el mes de abril y que hace 60 días nos pidió adjuntar más documentos, y con la presentación de más documentos acaba de trasladar esta denuncia al Estado ecuatoriano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que conteste en el plazo de 90 días sobre la denuncia presentada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAI, la FOA, la UNAWA, las juntas de regantes, la Junta de Agua Potable, Tarqui, Victoria, El Portete, entre otras, sobre los incumplimientos a las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, a las sentencias dictadas por la Corte de Justicia de Cuenca, a las consultas populares de Victoria del Portete del 2011, a la consulta popular de Girón del 2019 y a la consulta popular de Cuenca del 2021. Es decir,
si no respetan, aunque tienen la obligación de respetar el gobierno nacional, por más gobierno que sea, por más presidente de la República sea, por más multinacional que sea, tienen la obligación de respetar el ordenamiento, el marco constitucional ecuatoriano, pero también con las cortes internacionales no se van a burlar. Así es que es un gran primer paso que la CIDH ya haya contestado y haya enviado esta comunicación al Estado pidiendo que den una respuesta en el plazo de 90 días. Y aquí localmente, ¿cómo se encuentra la situación, doctor Pérez? Situación en la cual usted ha sido uno de los importantes actores. Esta acción de protección que se ventila en la sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Esta sala dio una sentencia, dio varias disposiciones que involucraron a varios actores, entre ellos ETAPA, el Ministerio del Ambiente. ¿En qué punto nos encontramos con respecto a las decisiones de este organismo que ha sido fundamental en por lo menos abrir la pausa que aún de alguna manera se vive dentro de ese proyecto? En efecto, en lo local, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia dictaminó que antes de emitir el Ministerio del Ambiente la licencia ambiental, tanto el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, la empresa Dandy Precious Metals y la empresa ETAP y la Defensoría del Pueblo tienen que cumplir con algunos de estos requisitos. ¿Cuáles son ellos? Son fundamentalmente tres, pero de manera secuencial, cronológica, tomando en cuenta las temporalidades. Uno, dijo la Corte Provincial que presenten los estudios técnicos con rigurosidad científica, apelando al informe del ingeniero Galo Ordóñez Espinosa, de ETAPA, que presente un informe sobre todo lo concerniente al área de recreación nacional Quimsacocha, biodiversidad, flora, fauna, otro estudio sobre geohidrología, otro estudio sobre prelación de uso y aprovechamiento de agua, es decir, un informe completo técnico. Y esos informes, si bien constan en la sentencia de VRGM, la consultora francesa, de Terrae, la consultora colombiana, de James Capers, consultor que es de la Agencia de Protección Ambiental de Norteamérica, y que finalmente la empresa ETAPA también presentó un informe de más de 100 páginas en las que los 4 informes técnicos científicos dicen que no es compatible la minería en fuentes de agua y que el proyecto minero en Quimsacocha es inviable, es contra natura. Y contrario a eso, el Ministerio del Ambiente, haciendo un copy-paste de la empresa Dandy Precious Metals, presenta un informe peregrino, insustancial, pueril, contradictorio, confuso. Como por ejemplo hay unas perlas, ingeniero Gustavo Cardoso, que dice que el río Yanuncay se junta con el río Tarqui. Eso es una aberración científica, geográfica, que ni un niño de primer grado puede concebir unirle al Amazonas con el Pacífico, entre otras de estas perlas. Pero ese es el primer punto que no está cumpliendo la empresa minera ni el Estado ecuatoriano. El segundo, si nos explica, doctor Pérez, perdóneme, el Tarqui y el Yanuncay efectivamente se unen en su paso por Cuenca. Ay, mil disculpas. El Rircay, el Rircay que va a la cuenca del Pacífico. El Yanuncay, el Tarqui, el Tomebamba y el Machángara forman el río Cuenca, y luego el Pauta, y luego el Santiago, y luego el Marañón, y luego el Amazonas, y luego al Atlántico. Pero, mil disculpas, pero dice que el río Rircay se juntan con el Tarqui. O sea, eso no es factible. Dicen que el área de recreación Quimsacocha no tiene ni una hectárea en el área de bosque y vegetación protectora del río Irquis-Yanuncay. Solamente se le pone en el río Yanuncay y el Rircay con el 1%, cuando el río Tarqui contempla más de 16.7
10% del área de recreación Quimsacocha. Aberraciones que no tienen ni pies ni cabeza. Y en el segundo punto dice, realícese la consulta ambiental a todos los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Por lo menos comenzamos con 12.000 personas que se nutren todos los días de agua potable de Tarqui Victoria del Portete. Y somos los cuencanos que tomamos agua que nos brinda la empresa Etapa captada del río Yanuncay en el punto conocido como Sustag. Pero no se consulta ni a las 12.000 personas de Tarqui Victoria del Portete y peor a los cuencanos, se consulta a 3 grupitos de 90 personas. Eso es consulta ambiental para el gobierno del señor Noboa y para la Dandi Precios Metas. Y cumplido con eso, ahora están pretendiendo hacer la consulta previa en la comunidad Escaleras. Ahora, antes de ingresar al tema concreto de Escaleras, ¿no hay, doctor Pérez, por allí una ausencia de normativa para la regulación de las consultas? ¿Qué alcance tiene esa falta de regulación que por algún tiempo mantuvo paralizados varios proyectos en Ecuador? Gracias por la pregunta que me ayuda a precisarlo. No pueden hacer consulta previa ni consulta ambiental en ningún pueblo del territorio ecuatoriano mientras no haya una ley orgánica de consultas. Con un reglamentito no pueden hacer eso. Eso lo dice la Constitución. No es factible. La Corte Constitucional ya lo dictaminó. No se puede hacer. O sea, infringir una ley, infringir la Constitución de la República, no pueden. O sea, no cabe. No tendría eficacia jurídica. Pero el gobierno y las mineras están desesperadas para sacar hasta la primera semana de enero del 2025 la licencia ambiental, como están haciendo en el Domo, allá en la provincia de Bolívar, criminalizando a los compañeros defensores del agua, y pretenden hacer. O sea, mientras no hay ley orgánica de consulta previa, consulta ambiental, es inviable. No tendría ninguna eficacia jurídica una consulta. Pero lo quieren hacer. El acto de hoy, esta consulta en Escaleras, estaría, por tanto, viciada de entrada. De nulidad absoluta. Ya lo intentaron hacer el día Perdón, doctor jueves. Pérez, que le interrumpa, y también las consultas que acaba de hacerse hace pocos días a estas no más de 90 personas. Doctora Rosanita, en efecto, está viciada las dos consultas, la previa y la ambiental, porque mientras la Asamblea Nacional no apruebe una ley orgánica, no una ley ordinaria, orgánica porque tiene que ver con derechos humanos, eso no pueden hacer consultas, eso no es factible, jurídicamente no es posible. Pero al gobierno nacional y a la Dandi Precios les importa un pepino e intentan hacer, y lo intentaron hacer, lo que bien dice, con 90 personas. 90 personas no es Cuenca, 90 personas no es Tarqui, no es Victoria del Portete, somos miles. Tenían que consultar al municipio, a los concejales, a Etapa, al gobierno provincial, a las universidades, a la Federación de Barrios, a los trabajadores, a los profesionales, a los artesanos, a los comerciantes, a todos quienes tomamos agua de Quimsacocha a través del río Yanuncay. Y eso no lo han hecho. Entonces es nulo. Y el día jueves pasado intentaron hacer una consulta previa en Escaleras. El pueblo se levantó y se tomaron las vías, se cerraron las vías, diciéndoles, señores, aquí ya no hay nada que consultar. Ya nos consultaron en el 2011, ya nos consultaron en el 2019, ya nos consultaron en el 2021. Cuenca ya le dijo no a la minería, pero intenta, y hoy al parecer nuevamente intentan con esto. O sea, al gobierno nacional y a la Dandi Precios, a la multinacional, porque tienen el control político y el control económico, piensan que están por encima de la Constitución, piensan que están por encima de las decisiones judiciales y constitucionales, pretenden burlarse de la dignidad y de la inteligencia de los cuencanos y de los azuayos. Otra pregunta, doctor Pérez, sobre esta hoja de ruta que se está siguiendo por parte del gobierno, por parte de la comunidad en el otro lado. Asumamos que el gobierno continúa adelante con el acto de hoy, sustentándolo, y emite el permiso ambiental para que se pueda eventualmente iniciar la explotación en Quimsacocha. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el papel, en todo caso, que tiene que jugar aún la sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte de la SUAY? Varias acciones y varios escenarios. La una,
a este informe del MATE hemos impugnado, como no puede ser de otra manera en términos jurídicos, y hemos pedido con el informe de etapa y los otros informes que el señor juez de instancia, el doctor Carlos Eduardo Cárdenas, juez laboral, convertido en juez jurisdiccional una vez que conoció la acción de protección y que dictó su sentencia, que el juez de ejecución suspenda de manera inmediata y definitivamente actividades mineras en Quimsacocha. Él lo ha manifestado en su última providencia, que hay abundante información y documentos presentados tanto por el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, Etapa, la Dandy Precious y obviamente desde la comunidad, desde los accionantes, y que se iba a dar más tiempo para poder tomar una decisión. Nosotros aspiramos, estamos convencidos que el juez va, después de conocer, después de inteligenciarse los estudios técnicos científicos de Etapa, de Terra y de todas las que hemos mencionado, y ese otro informecito del MATE, del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que lo deseche y se lo suspenda definitivamente, por un lado. Por otro lado, el artículo 104, 105 y 106 de la Constitución manifiesta que las consultas populares son de cumplimiento obligatorio, son vinculantes. No hay nada que discutir, no hay nada que hacer. Aquí en Cuenca no puede haber minería, en Girón no puede haber minería donde se ha hecho las consultas populares. Y precisamente por esto entonces trasladamos lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional, para que sea la CIDH. Porque acá pretenderán, aunque no debería ser así, no debe haber interferencia en las funciones del Estado. El Ejecutivo debe respetar las decisiones, los fallos de la Corte de Justicia y los fallos de la Corte Constitucional. Pero a más de eso, como decimos coloquialmente los cuencanos, de IAPA, vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y allá en la CIDH no habrá forma de pararlo, porque la verdad, la razón y la justicia asiste a los pobladores que defienden el agua y que este rato no solamente, reitero, está aquí Victoria, sino es Cuenques de la Azuay, que este rato hemos levantado esa voz y precisamente el día de ayer, en esta magna asamblea, se decidió darle 30 días al gobierno nacional y a la empresa Dandy Precious Metals para que saquen toda la infraestructura que tienen ahí en Quimsacocha, saquen todos sus campamentos, sus coropos en 30 días, porque ya no hay nada que discutir. De no ser así, apelaremos y acogeremos al artículo 98 de la Constitución, que es el derecho a la resistencia, a la protesta social y a la desobediencia civil, que está amparado hacia los pueblos en estas situaciones de actos de ilegitimidad que el gobierno doctorado. Además, ¿qué futuro tendrá, doctor Pérez? ¿Qué futuro previsible también en cuestión de plazos, términos de la dilatación que puedan tomar el llegar a decisiones o a sentencias, este proceso que se sigue a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que usted señala el día de ayer, ha notificado ya como parte al gobierno nacional para que responda? Siempre estos procesos internacionales toman tiempo. Yo tengo 5 casos ahí, de los 5, 2 tienen informe de fondo, pero eso nos ha tomado 3 años y los otros están todavía. Pero acá nosotros vamos a acudir ante la CIDH a Washington para pedir también, a más de presentar la sentencia de la Corte Constitucional que legitima la consulta de Girón, vamos a pedir también medidas cautelares. O sea, este es un tema emergente y creo que es viable que se dicte medidas cautelares, como alguna vez, ejemplo, a mí me secuestraron durante 8 horas en Molleturo los asalariados de Shunfield South America, la multinacional de capitales chinos, y en 2 meses dictaron medidas cautelares. Entonces sí es factible aquello y por eso tenemos que procurar lo más pronto posible presentar en la CIDH. Es decir, retornemos todas las herramientas. Retornemos, doctor Pérez, al tema de la asamblea por el agua del día de ayer y a las resoluciones que la vamos a poner en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales y el internet y lo leemos para nuestros oyentes en general. Las resoluciones son las siguientes. Una primera, conformar una comisión
para presentar la sentencia de la Corte Constitucional sobre la vigencia de la consulta popular de Girón a la Comisión Interamericana en Washington. Segundo, dar un plazo de 30 días al gobierno nacional y a la minera que abandonen los territorios ocupados en el sistema hidrológico Quimsacocha. Tercero, marcha de la unidad provincial en favor del agua y contra las mineras el día lunes 20 de enero de 2025. Una quinta, demandar al alcalde de Cuenca convoque al Consejo Cantonal para tratar la situación técnica y jurídica del sistema hidrológico de Quimsacocha. La siguiente, un plazo de 15 días a la empresa Dandi para que desocupe las oficinas de Victoria del Portete, y una final, declararse en vigilia y comisión permanente frente a la alerta de consulta previa en Victoria del Portete. Cuéntenos de qué manera se va a hacer un seguimiento de estas resoluciones que ha tomado la Asamblea el día de ayer. Son decisiones legítimas, decisiones que se adoptó democráticamente, con la participación de muchos sectores ciudadanos, campesinos, indígenas, del pueblo en general. Una tristeza que no nos acompañaron los señores asambleístas, ni concejales, ni alcalde, ni prefecto, que se les ha invitado, ha invitado a todos ellos, pero no estuvieron. Tendrán sus razones. Ojalá puedan enmendar esto cuando toquen al interior del Consejo Cantonal. Y bueno, ojalá más adelante puedan sumar, tenemos la esperanza que se sumen. Y esto, los directivos que ayer lo dirigieron la Asamblea lo van a tenerlo muy presente y lo van a ejecutar, porque estamos viviendo momentos muy tensos. Es trágico la perversidad con la que actúa la empresa Dandi Precious Metals. Ha contratado a los hijos de defensores del agua. Claro, es una situación que se vive, no hay fuentes de trabajo, el gobierno no ha generado fuentes de trabajo, entonces la minera está llenando esos espacios y contrata a jóvenes para que realicen las encuestas, para que trabajen para la minera. Y ahí están los hijos contra los padres contra los hijos, un hermano contra la hermana que trabajan. O sea, haciéndonos pelear al interior de los vecinos de las comunidades, la empresa minera. Y esto es una perversidad que es una constante en todo el mundo, pero la forma como actúa es increíble, cómo tratan de cooptar y ahora entregándoles caramelos por Navidad, auspiciando a equipos de fútbol para que puedan participar en campeonatos con camisetas, con uniformes, entregándoles tuberías, cementos a los canales de riego. Y esto están haciendo no solamente en las comunidades, sino, por ejemplo, en el centro de Victoria, el Portete, Chumblín y San Gerardo, entregándoles internet, becas, desayuno escolar. Esto es obligación, responsabilidad del gobierno, pero lo está haciendo la empresa Dandi Precious Metals. Y claro, ya sabemos también que aquí en Cuenca están financiando al Cuenquita, financiaron la ida a las Olimpiadas de algunos deportistas y los medios de comunicación que se prestan a algunos para esto. Entonces, frente a eso, nosotros decimos no a las bambalinas como en la colonia, que a cambio del oro pretenden secarnos. Ya no quiero ni imaginarme lo que sería Cuenca sin Quimsacocha. Sería un desierto. Para finalizar, doctor Pérez, ¿qué sensación quedó el día de ayer ante esta convocatoria esencialmente de entidades ciudadanas, organizaciones sociales y populares, a las que se han sumado también algunos estamentos de similar origen ciudadano? ¿Qué visión genera tras esta asamblea en términos de cohesión de la comunidad, de cohesión de la sociedad, para tomar como se lo debe hacer, con una máxima responsabilidad, estos temas que tienen que ver con el futuro mismo de esta ciudad, con este tema fundamental, vital del agua? Fue una sensación de indignación por todo lo que está pasando, pero a la vez festivo. La participación de grupos de música, la participación del Cabildo del Agua, de los Días Unidos, de los barrios de Cuenca, de organizaciones de profesionales, todos muy contagiados de esta unidad diversa, esperanzadora, soñadora, y ellos creo que con todo lo que pasó el día de ayer han pedido que se dé continuidad a esto,
para hacer lo que Quimsacocha quede libre de minería. Creo que hubo una buena vibra, las energías se fueron fusionando y creo que es muy esperanzador que para las comunidades, sobre todo, sentirse que no están solas, sino que están respaldados por sectores urbanos, ciudadanos, que fue muy alentador escuchar a personas de Cuenca que decían, por ejemplo, que tenemos que aprender de la lucha de 31 años de las comunidades, pero a la vez que Cuenca también está tan despierta, por eso en la consulta del 2021 fue apoteósico ese respaldo a la defensa del agua. Si es que nosotros, yo no me cansaré de agradecer esa actitud valerosa, irreverente de los jóvenes universitarios de ayer noche, de los medios de comunicación que han amplificado nuestras voces, del pueblo que a veces no sale a las calles, pero que a través de las redes sociales o a través de diferentes epifanías, la iglesia comprometida con su pueblo, está ahora de manera diametralmente distinta. Cuando iniciamos hace 30 años, todos estaban en contra de nosotros, éramos muy poquitos los que comenzamos. Hoy ha cambiado. Hoy la iglesia, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación, los sectores sociales ven como una necesidad. Yo creo que también la Pachamamita fue muy generosa con nosotros. Estos más de 150 días de estiaje hidrológico le está sensibilizando y golpeándoles el corazón, diciendo: cuencanos, despierten. Sin minería estamos languideciendo de agua de nuestros ríos de Cuenca. ¿Qué sería con una minería? No Doctor solamente Pérez, se secaría, con esto finalizamos más allá de las resoluciones, algunas de ellas que tienen fecha, que se han tomado en esta asamblea el día de ayer. ¿Qué se espera de las contrapartes? ¿Qué se espera del Gobierno Nacional, del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía, del Presidente de la República, así como de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil? ¿A qué señales debemos estar atentos? Yo tengo confianza en la justicia. Tarda, pero llega. La Corte Provincial de Justicia de Cuenca ha sido, pese a tantas amenazas, tentaciones, pese a todos los amedrentamientos, pero en el 2018 tuvo el coraje y la valentía de suspender definitivamente la explotación minera en Río Blanco, en Molleturo, y ahora también lo hizo de la misma manera en el caso Quimsacocha. Tengo la viva esperanza que el juez de ejecución pueda suspender definitivamente las actividades aquí de la Corte. De la CIDH tengo también mucha esperanza. Allá va a tardar un poco más, pero eso sí será contundente y definitivo. Del gobierno del señor Noboa no tengo ninguna esperanza. De la Dandy Precious Metals nada, porque están embriagados, están encegados, están, perdóneme la expresión, están embrutecidos por el oro, la plata, el poder. No tienen compasión, no tienen la ni mínima sensibilidad y peor la mínima conciencia del cuidado del agua, del cuidado del planeta, del cuidado de la vida en el planeta. No entienden de la A a la Z lo que es el antropocentrismo, la sexta extinción masiva de las especies. No entienden de la A a la Z lo que es el cambio climático, el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad en el mundo. No se dan cuenta que la comunidad científica está diciéndoles: paren de la explotación petrolera, minera, paren de quemar carbón, paren de la emisión de efectos invernaderos. No entienden, están escupiendo al cielo y eso tarde que temprano les pasa la factura. Pero los pueblos tienen clarísimo la película. Los pueblos, las comunidades, creo que, y eso es lo esperanzador, y los jóvenes están dispuestos a luchar, a defender el agua y el agua de las futuras generaciones. Gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado. Declaraciones del doctor Yacu Pérez Guartambel, defensor del agua. Son las 8:45. ¿Sabías que en Banco del Austro puedes recibir los giros que envían tus familiares desde el exterior?